¿Por qué buenas personas hacen cosas malas? ¿Por qué niños que crecen en hogares cristianos, como jóvenes, caen en inmoralidad? ¿Por qué vemos a líderes cristianos caer estrepitosamente? Es lo que esperamos de personas inconversas, de personas que no andan con Dios. Pero ¿por qué personas buenas que profesan seguir a Cristo, por qué terminan haciendo cosas malas? No podemos negar que eso pasa. Uno no tiene que ser tan inteligente, solo observador y escuchador en su alrededor. Salomón dirige este capítulo 7, igual a algunos anteriores, como de padre a su hijo, pero los principios aplican a ambos géneros. Los principios dados aquí son eternos en su significado y no se limiten a un solo género. La respuesta a la pregunta ¿por qué buenas personas hacen cosas malas? Es muy directo y no hay tanto misterio de ello. El tipo de lapso moral a que se refiere Salomón se ha hecho demasiado común en demasiada gente. ¿Por qué entonces hacen esto las personas que profesan seguir a Cristo? Pues en primer lugar hacen cosas malas porque descuiden la palabra de Dios. Fíjese los primeros versículos del capítulo 7. El primer versículo especialmente. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Y vemos en versículo 2 el verbo guarda. Veremos en versículo 3, lígalos, escríbalos. Todos estos verbos son activos, son agresivas preocupaciones en cuanto a las escrituras. Y cuando un individuo colapsa en pecado, es casi garantizado que a raíz de ello está un descuido total de la Biblia. Y ese descuido es lo contrario a lo que promueve Salomón. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se descuida con la Biblia? Cuando uno descuida de la Biblia, lo descuida porque no la retiene. En el primer versículo, vemos los primeros versículos. Guarda, versículo 2, mis mandamientos y atesora contigo mis mandamientos. El cuadro es claro. Es crear como un estilo de bodega, un centro de abasto, un centro de acopio. Es guardar cosas, ahorrar cosas, asegurando que haya provisión de la cual puede echar mano para usar cuando lo necesite. Esto, dice Salomón, es lo que debes hacer con la palabra de Dios para no caer. Debe tener un depósito de la palabra de Dios. Pero ve alrededor. Por lo general, la gente no retiene la palabra de Dios. Muchos les cuesta aún recitar los libros de la Biblia. Muy pocos se preocupan en retener la Biblia. Mire lo que dice en Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos a unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Lo escuchó? More en abundancia. En otras palabras, no tiene solo un conocimiento superficial de la Biblia. Que no se conforme que alguien solo le lee la Biblia una vez a la semana en un culto. Y esa es la única vez que usted escuche la Biblia en toda la semana. Aparte de Radio Cristiano, si lo escucha. Hacerlo así significa que usted no retiene nada de la Biblia. Pablo era muy claro a Timoteo, en 2 de Timoteo 1, 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras de que de mí oíste, y en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que moren en nosotros. Depósito, depósito. ¿Tiene usted depósito de la palabra de Dios? También descuiden la Biblia porque no valoran la Biblia. Dice en versículo 2 del capítulo 7 de Proverbios, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Sus ojos son tan importantes.
tan preciosos, tan vulnerables, tan esenciales. Así debe tratar la Escritura. La persona que cae en pecado no la valora, no la guarda como las niñas de sus ojos. Había un doctor que en un accidente perdió un ojo. Ahora protege el ojo bueno como nada más. Es vital a él, precioso a él. No es asunto de descuido, es absolutamente esencial. Lo guarda como la niña de sus ojos. Pregunto, ¿cuánto valora usted la Biblia en su vida? ¿Es esencial? ¿Es vital a usted? ¿Es indispensable para usted? Cuando usted o yo hagamos cosas malas, revelamos que no valoramos la Biblia, no la consideramos importante. Descuidan la Biblia porque también no repasan la palabra de Dios. No la retienen, no la valoren y no repasan. Versículo 3 dice, lígalos a tus dedos, escríbalos en la tabla de tu corazón. Lígalos, escríbalos. Los judíos tenían cajitos, se llama, se me olvida el nombre, cajita de cuero, con lazos para amarrar en sus manos, entre los dedos. En la cajita estuvo una porción de la ley, filacterios se llamaba, para recordar y guiar sus acciones, esa porción en que estaba recordando en el día. Cuando estaba en el seminario yo tomaba una clase de griego. Tuvimos que aprender el significado de muchas palabras. Teníamos que ampliar el vocabulario. Yo puse fichas pequeñas en un anillo y cada uno con una palabra de significado del otro lado. Y donde quiera que estuviera, podía repasarlos. Y pasaba mucho tiempo repasando esto. Así crecía mi vocabulario. ¿Cuántas veces repasa usted la Biblia? ¿En qué medida crece su conocimiento de la Biblia? ¿Realmente tiene esa práctica o le está ignorando la Biblia, descuidando? También descuidan la Biblia porque rehúsan familiarizarse con la Biblia. Mire versículo 4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama pariente. En otras palabras, nos gusta estar cerca de la Biblia. Nos gusta leerla, nos gusta memorizarla, nos gusta que nos hable. Es parte de nuestra vida, de tejido de nuestra vida. Amamos la palabra de Dios. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si alguien se la quita de nosotros, no podríamos existir sin ella, porque siempre tratamos de retenerla, de valorarla, de repasarla y hacerlo tan familiar a nosotros como una hermana bien querida, bien cercana a nosotros. Salomón dice a su hijo que esto es lo que significa con la Biblia, de familiarizarse como un pariente bien cercano. ¿Está tan familiar a la Biblia a usted? ¿La lee? ¿La repasa? ¿La valora? ¿Lo está haciendo? ¿De verdad? ¿O está viviendo con la ilusión que puede ir a culto cada semana para llevar consigo una copita chiquitita de la Biblia, para llevarla a su casita y en camino se le cae, se le bota y vive aislado de la palabra de Dios por todo el resto de la semana, por todos los 6 días, y luego ir otra vez a culto para otro poquitito? Si es así, usted es un desastre ambulante. En la vida de tal persona no se trata de si caerá, sino se trata de cuándo va a caer. No es si, sino cuándo. Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es mi meditación. Las vacas rumían la comida, la mastican una y otra vez, pasan de un estómago al otro. No importa lo que yo hago, debo hacer la palabra de Dios mi enfoque. No solo pequeños pensamientos benditos de la Biblia. Dios nos ha llamado a una vida santa. Y a menos que la Biblia sea un libro entendible, que sea de marco y tejido en nuestra vida,
no podríamos defendernos de las incursiones de pecado en nuestra vida. Vivamos no basado en experiencias compartidas, sino como estudiantes serios de la Biblia. No seamos solo turistas de la Biblia, solo leyendo de vez en cuando. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! No. ¿Tiene usted un plan de leer la Biblia? ¿Seriamente? Tomando notas en un cuaderno, registrando sus preguntas a lo que no entiende para preguntar. Hermanos, seamos serios. O el pecado nos separará de este libro, o este libro nos separará del pecado. ¿Cuál sería para usted? Hay un principio en Proverbios 27:7. El hombre saciado desprecia panal de miel, pero al hambriento todo amargo es dulce. Parece raro, ¿verdad? Pero escuche, el principio es este: cuando estamos llenos de la palabra de Dios, las otras cosas no nos parecen atractivas. Pero si andamos poco comidos de la Biblia, todo tipo de cosas nos parecen atractivas. Cuando el pueblo de Dios anda poco comido de la Biblia, hacen cosas estúpidas. Mira Esaú en Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Vendió su futuro por un plato de estofado, por una gratificación inmediata. ¿Por qué buenas personas hacen cosas malas? Porque descuidan la palabra de Dios. ¿Qué tan lleno o saciado de la Biblia es usted? Buenas personas hacen cosas malas porque descuidan la palabra de Dios. En segundo lugar, buenas personas hacen cosas malas porque no aprenden las lecciones de la vida que la vida les enseña. Esto es lo que quiere decir versículos 6 y 7. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. La vida tiene mucho que enseñarnos. Este joven anda diciendo, esto no me pasa a mí, no puede pasar en mi caso. Todo lo demás podrían caer, podrían fracasar, podría ir y hacer semejantes cosas, pero yo no. Es muy peligroso pasar tiempo con tal persona. Recientemente leímos de un joven manejando un carro muy bolo, muy ebrio. Y nada me pasa a mí. Yo sé controlarlo. Yo puedo manejarlo bien. No hay nada que temer. Venga. Perdió el control del carro a gran velocidad, chocando con un poste que cortó el carro a la mitad y les costó la vida a 3 de sus compañeros. Mire la vida. No se da cuenta muchas veces lo que pasamos en la vida. Tenemos que estar atentos. Usted está en el lado equivocado del versículo 24:32, donde el escritor dice, cuando lo vi, reflexioné sobre ellos, miré y recibí instrucción. Vio espinos, maleza, y se preguntó, ¿qué pasó este terreno para que ese terreno llegue a tan mala condición? Apliqué mi corazón, dijo, a lo que observé, y aprendí una lección de lo que vi. Miré a la vida y me dije, esto es importante. Procesé la información y hice decisiones sabias en base de ellos. ¿Qué decisión hizo? Aquí está el principio que aprendió. Un poco de sueño, versículos 33 y a 34 de Proverbios 24. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La persona aquí en Proverbios 7 no lo hace. Solo deja que la vida lo pasa. No voy a prepararme, solo veré cómo me siento en este momento. Con esa actitud, camina lentamente a la destrucción. La persona aquí en estos versículos no lo hace, solo deja.
mirar a alguien caer, nosotros, observar las consecuencias y no aprender de ello y hacer la misma cosa, ese es de jugar de idiota. Versículos 6 y 7, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Así es que observamos el colapso de otros. ¿Habíamos aprendido algo? Escuchamos sus historias. ¿Hemos aprendido algo? Vemos la tristeza de los escombros de la ruina de su vida. ¿Habíamos aprendido algo? ¿Hemos hecho precauciones? El hecho es que la gente buena hace cosas malas no solo por descuidar la Biblia, sino porque también no aprende las lecciones que la vida nos enseña. En tercer lugar, buenas personas hacen cosas malas porque no toman decisiones por adelantado. Eso va de mano con el punto anterior. No hacen decisiones sabias de prevención antes de que la situación ocurra. No desarrollan normas ni estándares. Esto lo vemos entre versículos 7 y 8 con este individuo. No es que se levantó en la mañana y dijo, hoy voy a hacer lo malo. Tampoco levantó y dijo que hoy haré lo bueno o que no lo haré lo malo. Pero no puso centinelas. No puso puntos de advertencia para sí mismo. El no hacerlo significa que solo cayó en el mal. Si usted y yo no hacemos decisiones sabias por adelante, somos los más vulnerables a la seducción. Porque en la presión del momento de la tentación, sea cual sea, todo el movimiento, todos los sentimientos, toda la fuerza nos lleva a las otras opciones más que la verdad, que lo correcto. Y menos de que hemos dicho anteriormente, no. A menos que decimos que no. No hago esto, seríamos prestos para caer. Un ejemplo. Digamos que estamos haciendo un proyecto en la casa y vamos a la ferretería, a la venta de material de construcción, pero al sumar el total se ve que es un monto fuerte, va a pegar duro. El vendedor nos dice, con o sin factura. Sin factura es ilegal. No es lo correcto. ¿Qué va a hacer usted? Si usted procesa en su mente todo lo que podría ahorrar sin la factura debida, si determina que nadie lo verá, nadie lo sabrá, y todas las otras cosas, usted es muy vulnerable de caer y decir sin factura. Pero si ha determinado de antemano de que la integridad es su norma, es su estándar y que no trataré con esas áreas, entonces nuestra respuesta tiene que ser no. Si no había determinado nada de antemano, irá con lo más fácil. El salmista dijo en Salmo 119, versículos 106 y 110, juré y ratificaré que guardaré tus justos juicios. En versículo 110, me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Vida e integridad, decidida por adelante. El camino angosto no se encuentra al azar. Tampoco un hombre descuidado vivirá una vida santa. Estar en el centro del camino angosto, el camino del Señor, está ahí porque ha fijado centinelas morales en su vida y ha hecho decisiones sabias de antes de que llegó la tentación. Todos estamos a un paso de la ruina moral. Pablo se dio cuenta y dijo en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Escoge basado en la palabra de Dios, no en las opciones del momento. Personas buenas hacen cosas malas porque no toman decisiones por adelantado. En cuarto lugar, buenas personas hacen cosas malas porque escogen vivir en el filo de peligro, pensando qué tan cerca puede llegar y no caer.
Se permiten estar en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Mire versículo 8. Decía, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. ¿Por qué? ¿Qué hacía en ese lugar? Caminando en la dirección de la mujer extraña. ¿Por qué? Y mire el tiempo, versículo 9. A la tarde de día, cuando ya oscurecía. Mala decisión del lugar, mala decisión de tiempo. ¿Por qué buenas personas hacen cosas malas? Porque hacen malas decisiones. Deciden ponerse en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, a propósito o sin propósito. Son necios y vulnerables y francamente son desobedientes al Señor. Pero no ocurre por resultado de un gran misterio. Camino por la calle equivocada, paso a la casa equivocada, a la hora equivocada. ¿Por qué voy allá? ¿Por qué quiero estar en ese lugar? Tiene que preguntarse. ¿Por qué quiero pasar tiempo en ese entorno, en ese contexto? ¿No le enseñó su madre a no jugar con fósforos? Y aún así, casi todo niño quiere jugar con fósforos. Pero no están lejos de chispear un fósforo de impureza sexual a prender fuego en sus pantalones. ¿No es eso lo que dice Proverbios 6:27? ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? No puede jugar con esto. Esto no es un juego. Y los que colapsan de esta manera lo hacen porque viven en el filo de peligro, diciendo que no me voy a caer. Saben que es peligroso, pero juegan con él. Versículo 28 de Proverbios 6. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman? De ninguna manera, es imposible. Se queman. Decida vivir en el centro de camino angosto, no buscando los lados. Cuando venga la tentación, no juegue con ellos. Diríjase por el centro del camino. En quinto lugar, buenas personas hacen cosas malas porque se engañan por la oscuridad. Versículo 9. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de las noches. ¿Piensa que la Biblia es anticuada? Mire lo que dice en Job 24, de 15 a 17. Que no nos habla a nuestros tiempos, que no mira sobre nuestros hombros. Escuche esto. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Jesús dijo que los hombres aman más las tinieblas, porque sus hechos son malos. Y con la oscuridad viene el engaño sutil. Está oscuro, nadie me va a ver, nadie me verá. Entonces si voy cuando oscurezca, nadie me ve. Déjeme decirle algo. Usted y yo seremos vistos. Todo nuestro pecado nos encontrará, sea inmediatamente o si está a la espera. Si está a la vuelta de la esquina o ante el estrado de juicio de Dios, todos nuestros pecados serán descubiertos. No podemos escondernos. Esconderlos es una ilusión. No importa dónde esté, no importa qué tan bueno usted trata de taparlo, saldrá la luz del día. Proverbios 10:9 en la Biblia de las Américas dice así: el que anda en integridad anda seguro, más el que pervierte sus caminos será descubierto. ¿Quiere andar en seguridad? Sin preocuparse, ande en caminos derechos. No se desvíe. Cada persona que cae sobre su cara lo hace porque son engañados por la oscuridad. Ignoran el poder del Espíritu Santo y la dirección de la palabra de Dios.
Primera de Juan 1, 5 al 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Decida vivir por la verdad. No puede tener las dos a la vez. Luz y tinieblas no se mezclan. ¿Caminará usted en luz? Entonces siempre prenda la luz. Camine en comunión con los demás que andan en luz. Buenas personas hacen cosas malas porque se engañan por la oscuridad. Buenas personas hacen cosas malas porque no se protegen de pecado. No se protegen del encanto, de lo atractivo del pecado. Seamos francos, el pecado es atractivo. ¿Quién dice? La Biblia. Si dice que no cree que el pecado tiene encanto o si el pecado no tiene atractivo, usted está viviendo en una ilusión contradictoria a la Biblia. Moisés escogió antes sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar de los ¿qué? Deleites temporales de pecado. Si no entendemos que el pecado se presenta como atractivo a nosotros, entonces estamos muy vulnerables a caer. El pecado es agresivo, es disponible. No tiene que buscarlo. ¿Quiere pecar? Está por todas partes. El pecado perfilado en la mujer de Proverbios 7 es ruidoso, desafiante. Sus pies nunca se quedan en casa. Está en la calle, está en la plaza, está en cada esquina. Versículo 10 de Proverbios 7. Dice, sale al encuentro. Versículo 13, se asió de él. Versículo 15, he salido a encontrarte, buscando diligentemente. Miren, hermanos, el pecado es depredador. Siempre anda buscando para atrapar. En Génesis vimos que lo que Dios dice a Caín. Si no hace lo bueno, el pecado está en la puerta y desea tenerte. A salir de su casa, en su caso, el pecado está en la puerta. Joven, a retirarse con su música, en privado, recuerde, el pecado está en la puerta y desea tenerle. Y la persona que cae lo hace porque no reconoce el atractivo del pecado. ¿Qué debemos hacer? Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué tan diligentes somos? ¿Cuánto nos vigilamos? ¿Cuán cuidadosos somos a ver los programas en la televisión? Los anuncios que permito pasar por mis ojos, la música que escucho, los posts de Facebook que miro, los clips de TikTok que veo. Si el pecado de nosotros fue tan severo que la única manera de satisfacer la ira de Dios era la muerte de su Hijo, ¿por qué seguimos jugando con ese pecado? Manténgase despierto. El peligro está a la puerta. No se protegen del encanto de pecado. Tampoco se protegen del poder de pecado. Las personas buenas caen porque no se protegen de poder de pecado. No solo el atractivo, sino también el poder de atracción. Mire lo que dice esa mujer en versículo 14. Sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Estoy ya limpiado, estoy lista. Versículo 15, por tanto he salido a encontrarte. Estoy lista, tengo todo preparado. Tengo sacrificio de paz, he pagado mis votos, me considero que me he purificado, todo está listo. Y después vine a buscarte. Versículos 16, 17. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mira a aloes y canela. Estoy apasionado para ese encuentro. Versículo 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Ella es persuasiva. El atractivo del pecado es fuerte. Sale y dice que tengo comida, tengo lo mejor de todo, le prometo realizarte. Tome nota.
Es poderoso la tentación. Tome precauciones. Mire, es difícil cultivar flores, se requiere mucho esfuerzo. Es fácil que crezcan la maleza. El pecado arruina su vida. Todo pecado arruina. Se esparza como mala hierba en toda nuestra vida como la maleza. Nos separa de Dios y nos separa de los otros. Buenas personas hacen cosas malas porque no se protegen de pecado. Buenas personas hacen cosas malas porque no pueden ver más allá de lo inmediato. Versículos 21 a 23. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. A punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra la vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. En cada caso que presente a esa mujer, hay algo atractivo que ofrece gratificación inmediata, pero esconde el resultado final. Es una trampa. Así es el pecado. El pecado siempre es así. El buey no va así nomás al matadero. Tiene que empujarlo, tiene que atraerlo, animarlo con el prospecto de que algo en el presente que sería bueno, aunque a largo plazo lo matará. El ave no viene volando pensando, voy a volar en la red. Hay que ofrecerle una carnada bonita, deseable. Y dice el ave, quiero algo de esto. Y acercarse, ya está atrapado. Siempre hay una carnada atractiva que promete ser buenísimo en lo inmediato, pero no piensa en lo porvenir. Dice Salomón, la persona que termine con la mujer extraña solo pudo pensar en los próximos 5 minutos. Y a la luz de toda una vida, 5 minutos es muy corto. Es un precio muy barato para la vida. Y a la luz de la eternidad es aún más corto. ¿Qué debemos hacer? Vivir a la luz de la eternidad. En la adoración puedo contemplar la eternidad de Dios. En la comunión puedo ver, vamos a estar juntos en el cielo. En la cara de la muerte, por ejemplo, en los funerales, nuestras vidas son tan cortas a la luz de la eternidad. ¿Sabe cuál es el problema mayor hoy? Es la ausencia de un temor genuino de Dios. Y el temor es el principio de la sabiduría. Viva en el temor de Dios. Buenas personas hacen cosas malas porque no pueden ver lo obvio. Versículos 24 a 27. Ahora pues, hijos, oídme, estar atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, ni hieres en tus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino a Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Muchos son sus víctimas. Su casa es carretera del infierno. Se dirige a las cámaras de la muerte. Hijo, ponga atención. Sé que piensa que como padre soy loco, que soy un viejo desconectado, que no entiende lo que pasa hoy, pero eso es obvio. No suelte su corazón. Escuché un coro. Vi a Jesús en el cruce donde se unen dos caminos. Vi a Satanás parado ahí. Él me dijo, ven por este lado, le daré muchos y muchos placeres hoy. Pero yo dije, no, aquí está Jesús. Solo mira lo que Él me ha ofrecido. Aquí abajo, perdón de mis pecados. Arriba un hogar en el cielo. Gloria a Dios, este es el camino para mí. Mire, cuando yo era pequeño, mi madre me enseñó muchos versículos de la Biblia. Yo no puedo ni contar las veces que estos versículos me guardaron de ir por el camino de idiota en Proverbios 7. No tenía nada que ver con mis sentimientos, nada que ver con las opciones del momento.